Hola, me llamo Beatriz y en este vídeo vamos a explicar el acceso venoso central. Consiste en la inserción de un catéter cuyo extremo distal queda posicionado en un gran vaso, vena yugular, subclavia o femoral. Tras la colocación de un catéter yugular o subclavio es necesario realizar una radiografía de tórax para valorar su correcta colocación y comprobar la ausencia de complicaciones. Estará indicada su colocación cuando necesitemos monitorización hemodinámica del paciente, presión venosa central, presión de arteria pulmonar mediante catéter de Swan-Ganz, infusión rápida de líquidos, técnicas de reemplazo renal, administración de fármacos, medicación vasoactiva y nutrición parenteral, implantación de marcapasos endocavitario temporal, o no contemos con un acceso venoso periférico de calidad. Como toda técnica tiene sus contraindicaciones, unas que son comunes a todas ellas, como son infección en el punto de punción, alteración de la coagulación, si bien está relativa, ausencia de indicación real o agitación psicomotriz del paciente. Otras, en cambio, son propias de cada uno de los accesos. La vena yugular interna estaría contraindicada en casos de obesidad, cuello corto, en cuyo caso deberíamos de valorar el riesgo-beneficio, síndrome de vena cava superior y cirugía o radioterapia cervical. La vena subclavia no está indicada si el paciente presenta neumotórax contralateral, enfisema o síndrome de vena cava superior. Y por último, la vena femoral no debería canalizarse en caso de cirugía inguinal o injerto protésico femoral. Los catéteres centrales, en función de su lugar de inserción, podemos dividirnos en centrales y periféricos. En cuanto a los centrales, se canalizarán según la técnica de Seldinger, ya explicada en otros vídeos. Se punciona el vaso y cuando comienza a refluir sangre, en este caso venosa, introducimos la guía metálica, retiramos la aguja, dilatamos la entrada e introducimos el catéter y ya podemos retirar la guía y conectar el sistema. Para canalizar la vena debemos guiarnos por referencias anatómicas. Sin embargo, en la actualidad, el uso de la ecografía permite reducir la incidencia de complicaciones, ya que se visualiza el vaso y las estructuras adyacentes. Vamos a explicar las referencias anatómicas para puncionar cada una de las venas. Para la vena yugular interna derecha, el paciente debe estar colocado en Trendelenburg, con la cabeza girada al lado contrario. Entre los haces del esternocleidomastoideo, lateral a la carótida, encontramos la vena yugular interna. Para la vena subclavia, con el paciente en Trendelenburg, se realiza la punción en la unión del tercio externo con los dos tercios internos de la clavícula, 1 centímetro por debajo de esta, y debemos dirigir la aguja hacia la fosa supraesternal. Por último, para la vena femoral, el paciente se coloca en decúbito supino, con la pierna en abducción. Trazamos una línea imaginaria desde la espina ilíaca anterosuperior a la sínfisis púbica. En la unión del tercio medio e interno se encuentra la arteria femoral y medial a ella la vena. Para valorar qué acceso es el adecuado en cada paciente, tenemos que saber cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. En cuanto a las ventajas, la vena yugular interna es de gran calibre, fácil localización, es la más segura en pacientes con coagulopatía, ya que el hematoma se puede controlar con presión y tiene menor riesgo de neumotórax que la subclavia. En el caso de la yugular interna derecha, cuenta con un trayecto corto hasta la vena cava superior. La subclavia también es de fácil acceso, pero deja libertad de movimiento en cuello y brazo, por lo que es más cómoda para el paciente. Además, es la indicada para la nutrición parenteral y cuenta con una baja tasa de infecciones y trombosis. La vena femoral es una vena de fácil acceso y gran calibre, por lo que es buena para las situaciones de emergencia. Como inconvenientes, todas ellas se encuentran cerca de un vaso o estructura sensible. Además, la vena yugular interna es de fácil contaminación e incómoda para el paciente por su posición cervical. La cercanía de la vena subclavia con el vértice pulmonar aumenta el riesgo de neumotórax. Por último, tener en cuenta que la vena femoral tiene alto riesgo de infección y trombosis por su cercanía con el perineo. El otro tipo de accesos centrales que tenemos son los catéteres centrales de inserción periférica. Son catéteres de gran longitud que se pueden colocar a través de la vena cefálica, basílica, que es el lugar más frecuente, braquial y mediana antecubital. El extremo final se sitúa a nivel de la unión cabo-atrial. Estos catéteres nos permiten infundir soluciones de elevada osmolaridad, tienen mayor duración y una menor tasa de infecciones y flebitis. Por el contrario, necesitan de una vena periférica de elevado calibre que permita la inserción de un catéter de 14G, por lo que su canalización es complicada en situaciones de vasoconstricción.
Para colocarlos, bajo condiciones de asepsia, debemos de seguir la técnica de Sellinger, ya explicada con anterioridad. Con el brazo del paciente a 45 grados colocamos un torniquete y localizamos la vena de mayor calibre. La puncionamos, avanzamos el catéter y giramos la cabeza del enfermo hacia el lado de la punción y de esta manera acentuamos el ángulo entre la subclavia y la yugular. Para terminar, vamos a explicar una complicación importante de las vías centrales, que es la embolia aérea. Consiste en la entrada de aire a la circulación venosa, que llega al ventrículo derecho y colapsará los capilares pulmonares, evitando el retorno venoso y produciendo la disminución del gasto cardíaco. Es un fenómeno poco frecuente, pero muy grave, con una incidencia de 0,15% y hasta un 30% de mortalidad. Para prevenirla, es importante colocar al paciente en Trendelenburg durante la realización de la técnica y llevar a cabo un buen purgado de sistemas de suero y bombas de infusión. La clínica se caracteriza por disnea súbita, dolor torácico, desaturación, broncoespasmo, hipoxemia, hipotensión y arritmias que pueden desencadenar una parada cardíaca. El cuadro se produce cuando entra a la circulación una cantidad de entre 50 y 100 mililitros de aire y entre 200 y 300 se consideran mortales. El tratamiento consiste en administrar oxígeno al 100% e identificar la fuente de entrada. En el caso de que se esté colocando un catéter venoso central hay que pinzar la vía, pero no retirarla, avanzar el catéter, despinzar y aspirar por la luz distal del catéter, con el propósito de aspirar el aire. Es conveniente elevar las presiones venosas centrales, lo que puede conseguirse colocando al paciente en la posición de Durand, decúbito lateral izquierdo y Trendelenburg, favoreciendo de esta manera el atrapamiento de aire en el ápice del ventrículo izquierdo. Se recomienda administrar líquidos intravenosos y comprimir las venas yugulares. Si el paciente está inestable hemodinámicamente y se produce una parada cardiorrespiratoria, será necesario comenzar con maniobras de soporte vital avanzado.